¡Esa gente! ¡Yeriasa mal habla! Recuerden entrar al Discord para ver los nombres de esta y las demás historias. Continuando con la historia, en los capítulos anteriores, Ágata se entera de que el prota, junto con la demás asociación de brujas, habían encontrado una veta de piedras de retribución de Dios. Y ahora continuamos con la explicación de Ágata. Esas supuestas ciudades sagradas serían construidas sobre vetas de piedras de retribución de Dios. Necesitábamos de muchas piedras de retribución de Dios para investigar la relación entre el poder mágico y las piedras mágicas, y también para prevenir daños a gran escala por conflictos entre brujas. Lo mismo en el caso de la impasable cordillera de las montañas salvajes, a la que ustedes refieren como la meseta de Hermes, que es donde ahora se encuentra la ciudad sagrada de la iglesia. Y la iglesia continúa usando el término ciudad sagrada, dice Tilly. Así que es muy posible que sean los descendientes de la Federación. De no haber sido derrotadas tan rápido en batalla de la voluntad divina, la montaña de la ladera norte sería ahora una ciudad sagrada. El prota piensa, gracias al cielo que la iglesia no construyó una ciudad sagrada en la región del oeste. De lo contrario, tendría que desarrollar la productividad cuidándome de la iglesia que no interfiera. Me estremezco solo de pensarlo. En fin, continúa Ágata. Las piedras de retribución de Dios son básicamente indestructibles, así que para cortarlas se requiere de un solvente especial, el cual contiene la sangre de las brujas con el poder mágico, o de sangre de demonios. ¿Sangre?, dice Sylvie. Sí, contesta Ágata, la cantidad de sangre necesitada depende de la calidad de la piedra. En la ciudad sagrada, a todas las brujas adultas se les exigía que donaran sangre. Una vez que la sangre sale del cuerpo, rápidamente pierde poder mágico, así que debe ser usada en el acto. Cada 2 o 3 años se les ordenaba a las brujas elegidas por la Federación ir a las minas de vetas para que donaran sangre. Claro que cualquier demonio capturado era usado para eso también. ¿Tú también tuviste que hacerlo?, pregunta Ana. Por supuesto, ni siquiera las 3 líderes de la Federación eran la excepción, dice Ágata, bastante orgullosa también. ¿Qué hay sobre las bestias demoníacas?, pregunta Sylvie. Algunas bestias híbridas parecen tener poder mágico. Su nivel de poder mágico es muy bajo, responde Ágata, así que su sangre solo se usaba en piedras rotas y no tenían ningún efecto en las vetas. Una vez que se corta la piedra de retribución de Dios, su dureza se reducirá bastante junto a su tamaño y su rango de influencia también se hará más pequeño. Por ejemplo, las piedras de retribución de Dios que la gente trajina pueden romperse fácilmente con un martillo. Y dime, dice el prota, además de las bestias del caos, ¿la sociedad de investigación encontró algún otro método para producir piedras mágicas? Eso es más fácil decirlo que hacerlo, dice Ágata. En la Federación, alguna vez hubo una bruja que podía convertir las piedras de retribución de Dios en piedras ordinarias, pero ella simplemente removía el poder mágico de la piedra de retribución de Dios en sí. Eso no era suficiente para producir ni siquiera las más simples piedras de luz. Tú puedes ver la forma del poder mágico, así que deberías ser capaz de ver la forma de esos cristales, ¿no es así?, le pregunta a Sylvie, y ella responde, sí, es una esfera tenue de niebla. La Sociedad de Investigación examinó y registró casi 10.000 brujas y piedras mágicas. Se descubrió que antes de la evolución, la mayoría del poder mágico tenía forma de niebla, torbellinos, nubes de arena, esferas de luz y flamas. Puede que se vean similares, pero cada una tenía una cantidad infinita de pequeñas diferencias. Por eso creíamos que no había 2 tipos de poderes mágicos idénticos. La luz de la piedra mágica se está acabando, dice Tilly. Eso es porque solo canalicé una pequeña cantidad de poder mágico, responde Ágata. Pero vi en las ruinas de los fiordos una piedra mágica que nunca se apagaba, dice Tilly. Si esas ruinas submarinas les pertenecían a ustedes, entonces ¿tú también puedes hacer que una piedra de luz brille por 400 años? ¿Ruinas submarinas?, pregunta Ágata. ¿Será que algunos miembros de la Federación fueron al mar arremolinando? Es posible hacer que una piedra de luz brille para siempre, pero se necesita más de 10 brujas. ¿Se trata de transferencia de poder mágico?, pregunta Ana. Sí, responde Ágata. Algunas brujas pueden reabastecer el poder mágico de otras o intercambiar directamente el poder mágico acumulado de 2 personas. De esa manera, una bruja puede canalizar mucho más poder mágico que la cantidad que tiene en su propio cuerpo y hacer que una piedra mágica funcione continuamente. Sin embargo, solo las piedras de niebla que tienen la forma más simple de poder mágico pueden ser usadas de esa manera, tales como piedras de luz o piedras de eco, las cuales no son de mucha ayuda en batalla.
Entonces vemos que Tilly empieza a emitir su poder mágico y la piedra empieza a brillar de nuevo. Puede que sean muy útiles en el castillo, responde nuestro prota. Con estas piedras mágicas podemos iluminar todo el castillo por las noches. Ciertamente, dice Agatha. Creo que serán más útiles en los laboratorios, en especial si queremos seguir produciendo oxígeno líquido por las noches, ya que encender velas es demasiado peligroso. El prota voltea a verla y piensa, ¿estás pensando en trabajar horas extras además de las 8 horas diarias? Y luego procede a revisar las otras cajas. ¿Qué hay de estos libros? ¿Todos son registros de experimentos? Algunos de estos es una copia de las leyes de los principios generales, dice Agatha, que quise salvar como una guía para la evolución de las nuevas brujas que se centran en las tierras salvajes. ¿Por qué? ¿Te apena eso?, le pregunta el prota. ¿Hay algún secreto allí que te sea vergonzoso? Y mientras el prota dice eso, Sylvie se asoma por una caja. Esta caja, dice ella, es un poco extraña. ¿Qué tiene? ¿Alguna trampa?, pregunta Anna. No, dice Sylvie. Hay otra capa en el interior, en la parte de abajo. No lo había notado antes porque pensé que era un compartimento normal. Es verdad, dice Anna. Esta caja tiene un fondo falso. ¿Fondo falso?, se pregunta el prota. Y Anna inmediatamente empieza a sacar su magia. Se esforzaron en tratar de ocultarlo. ¿Por qué? ¿Podría haber aquí otra caja?, observa Tilly. Y vemos que hay una caja más chiquita ahí. Tal vez la sociedad de investigación sí dejó algo de valor después de todo, dice el prota. Y en eso, Agatha lo ve y se sorprende mucho. Esto, empieza a decir. Esto no puede ser posible. Esto es el sello de la voluntad de Dios. ¿Cómo fue que Kagar consiguió apoderarse de esto? ¿Acaso se lo robó a otras brujas de la sociedad de investigación? Y empieza a auscultar las demás cajas inmediatamente. Quizás su grupo fue atacado y alguien se lo encomendó, dice el prota. Han pasado 400 años y ya no importa a quién le pertenecía esa caja. ¿Y qué demonios es el sello de la voluntad de Dios? Agatha comienza a dar su explicación. Algunas piedras mágicas, cuando son conectadas juntas, pueden tener efectos adicionales, alternando las propiedades de los poderes mágicos o incrementando sus efectos. Ese era el tema más importante de la experimentación de la sociedad de investigación. Las piedras mágicas que son conectadas juntas son llamadas sellos, y el sello de la voluntad de Dios es de la clase más poderosa. Todas sus piedras mágicas provienen de demonios de alto nivel, y solo habían 3 o 4 en toda Taquila. ¿Qué tan poderoso es?, le pregunta el prota. Puede destruir todo tu castillo hasta los cimientos, observa Agatha, y el prota empieza a tener pánico al ver esa piedra ahí. No te preocupes, le dice, requiere de una exagerada cantidad de poder mágico. Mientras más piedras mágicas haya en el sello, más difícil será activarlo. Las únicas brujas que pueden usar el sello de la voluntad de Dios fueron las líderes de la Federación. Y mientras ella dice eso, Anna empieza a sujetar la piedra. ¿Te refieres a las trascendentales?, pregunta el prota. Sí, dice Agatha, el poder mágico de una trascendental es completamente diferente al de las brujas ordinarias, ya que ellas se entrenaban todo el tiempo. Una vez que evolucionan, la cantidad de poder mágico en sus cuerpos supera ampliamente... ¿Qué? Y de repente es interrumpida por una increíble luz, y esa luz proviene de justamente el sello que estaba siendo manipulado por Anna. Dicha luz ilumina todo, incluso sale por las ventanas del castillo, incluso se ve desde lejos del castillo. ¡Anna! ¡Suéltalo ya mismo!, ordena Agatha. Y vemos que inmediatamente la luz desaparece. ¡Mis ojos!, se queja Sylvie. Todo está bien, dice Agatha. Uf, dice Anna. Sí que usé una gran cantidad de poder mágico. Probablemente podré usarlo solo 2 veces al día, dice ella. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos con la pequeña bruja peligrosa que recién se integró a la asociación de las brujas. ¿Así está bien?, pregunta ella. Pepper, vamos a desayunar, dice Wendy. Voy, responde ella bastante sonriente. ¿Ya te bañaste?, pregunta Wendy. Voy a confirmarlo. Sí, excelente, hueles bien, dice cuando se acerca y empieza a abrazarla. Y la niña se queja porque le hace cosquillas. Y luego sigue a Wendy en dirección a la comida. Y mientras es llevada por Wendy piensa, y hay personas que me quieren y que cuidan de mí. Ya no tengo la necesidad de salir temprano en la mañana a buscar comida. Tampoco tengo que preocuparme de que alguien se robe la leña. Si esto es un sueño, prefiero nunca despertar. Deseo poder quedarme en este cálido lugar para siempre. Y luego ellas dos llegan al comedor y ven que hay más brujas ahí que están comiendo. ¡Es mi turno!, grita Lightning. No, ya fue tu turno, Q, le replica Maggie. Pero yo voy a calentar primero, dice Lightning, y empieza a coger algo. No vas a hacer ningún esfuerzo físico, se queja Lily.
Y al ver eso, Wendy empieza a explicarle a la pequeña bruja lo que está pasando. Nuestras hermanas están probando sus capacidades de combate. ¿Capacidades de combate?, pregunta la pequeña pelirroja. Se trata de una excéntrica retórica pensada por su alteza. No le des demasiada importancia. Y en eso vemos que Lightning empieza a imbuir su magia en el sello. ¿Ves esa cajita de metal plateada?, le dice Wendy. Se trata de una reliquia del reino de las brujas, el cual existió hace más de 400 años, y fue usada como un arma de las brujas trascendentales en batallas. Solo aquellas con una gran cantidad de magia pueden invocar su poder. Su Alteza la colocó en el salón para que todas puedan probar su nivel de poder mágico. O mejor dicho, para satisfacer la curiosidad de nuestras hermanas. Y vemos que Lightning está esforzándose mucho. Te ordeno, en nombre de la gran exploradora Lightning, que nos muestres tu luz. Se esfuerza, pero al parecer no emite más luz de la que puede hacer ella. Aquellas que pueden hacer que las 4 piedras mágicas del arma se iluminen se las considera como las que tienen capacidad de combate de la voluntad divina. ¿Qué?, se sorprende Lightning. Solo puedo encender 2. Yo puedo encender 2 y media, Q, dice Maggie. Y luego empiezan a pelearse por eso. ¿Te gustaría intentarlo?, le pregunta Wendy a la pelirroja chiquita. Supongo que no podrás hacerlo muy bien ahora. Aún no has aprendido a verter tu poder mágico en una piedra mágica, menos aún en el poder del sello. Su Alteza ha estipulado esto como un curso requerido para las brujas, y por ello, pronto se te dará una piedra de luz para que practiques. ¿De verdad?, se sorprende la niña. Y de repente siente una punzada de dolor y se cae al suelo por el dolor. ¿Qué sucede?, se sorprende Wendy. Todas las brujas voltean a verla. Siento que mi poder mágico tiembla dentro de mi cuerpo, como si quisiera escaparse, dice ella. ¿Recuerdas cuándo te convertiste en bruja?, le pregunta Wendy. Fue en el invierno, dice ella, pero no puedo recordar la fecha. Estamos a finales de otoño y el invierno comenzará en unos días. Al acercarse el día del despertar, la magia en nuestros cuerpos se vuelve más activa, lo cual es también un signo de una reacción. No te preocupes, para las brujas del pueblo fronterizo, esto no es un asunto de vida o muerte, y procede a abrazarla. Estamos contigo, dice Lightning. No tengas miedo, sostiene Maggie. Está bien, dice la niña, que está ya llorando del dolor. Cambiamos de escena y está la brujita pelirroja junto con Wendy frente al prota en su despacho. Eres sorprendente, Paper, le dice el prota. A partir de este día, eres una integrante oficial de la Unión de Brujas. Se lo dice con una sonrisa bastante reluciente. Pepper se esforzó mucho anoche, permaneció consciente y soportó el dolor, y no se dio ante el pensamiento de darse por vencida, dice Wendy. Claro que tuvo a un equipo de apoyo profesional dándole ánimos, y vemos que muchas de las brujas estaban a su lado apoyándola. Pero puede que para Pepper haya sido demasiado abrumadoras. No fue así, se queja ella mientras le salen lágrimas de los ojos. Yo estaba muy contenta, no me sentía abrumada por ellas. Eso es bueno, le dice el prota. Por cierto, dice Wendy, Su Alteza, ¿qué hace? Ah, dice el prota, esto es una lista completa de las piedras mágicas de la Sociedad de Investigación que Agatha tradujo, y los registros de todas las fórmulas descubiertas por la Sociedad de Investigación por más de 200 años. De repente Nightingale sale de la bruma y se queja. Ya has estudiado estas cosas por toda la noche y aún sigues con esto. ¿Tan interesantes son esos sellos? Los reinos de las brujas tenían muchos sellos y aún así fueron derrotados por los demonios. Claro que sí, dice el prota. Para mí esto es un territorio completamente nuevo. Hay una lista de asombrosos usos para las piedras mágicas y sus combinaciones me hacen sentir como si estuviera ensamblando un sello. Por ejemplo, toma una piedra de eco y una piedra de marcado. Si las combinas una con otra, puedes hacer un sello de escucha. Según los registros descriptivos, este tipo de sellos tendría un rango de unas decenas de kilómetros, aunque no se comparan a los teléfonos móviles. Y el prota comienza a pensar, según los registros descriptivos, este tipo de sellos tendrían un rango de unas decenas de kilómetros, aunque no se comparan con los teléfonos móviles de la era moderna, que hacen uso de muchas torres de señal y los satélites, pero podría funcionar como un walkie-talkie. Sin embargo, dice Nightingale, está registrado aquí en las piedras de eco provienen de los demonios terroríficos y que las piedras de marcado son comunes en los campamentos de demonios. ¿Cómo vas a obtener esas dos clases de piedra mágica? Ya tenemos los materiales, dice el prota. El fragmento de cristal rojo que encontró Lenin y las ruinas de la torre de una piedra de eco. Y la piedra de marcado es uno de los materiales que componen el sello de rastreo. Tilly trajo varios de esos y simplemente tenemos que desarmarlos. Planeo construir una torre de hechicería al lado del hogar de las brujas para usarla en la investigación y fabricación de sellos. Imaginen una gran torre de magia que destaca por sobre las fábricas.
¿No sienten que simplemente sería genial y elegante? Ahora cambiamos de escena y nos encontramos con Agatha frente al prota. ¿Torre de hechicería?, piensa ella. ¡Olvídalo! Lo único que quiero es un laboratorio de química como el del señor Kyle, solo que sea un poco más iluminado y espacioso. Es innecesario construir una torre como la que dices. En Tequila se construirán torres únicamente porque el espacio de la ciudad era muy reducido. Aquí tienes mucho espacio libre. Y el pata está como que... pero las torres son más elegantes, se queja. Y luego procede a suspirar y le dice: como sea, con respecto a las dificultades sobre la construcción, todo será fácil de resolver. Aparte de las instalaciones que ya organicé, sala de aprendices, sala principal y una oficina, ¿hay otras cosas que quieras? No, y no insistas, dice Agatha. El prota se le ve desanimado y la cara de Nightingale es simplemente de un poco de burla graciosa. Con los materiales que tenemos, dice Agatha, como mucho puedo crear un sello de escucha. Claro que si podemos capturar demonios, podré crear más. ¿Qué es lo que se necesita para la creación de la voluntad de Dios?, pregunta Nightingale. Oh, por aquí está, dice el prota al escuchar eso. Esto servirá de guía. Recordaba haberlo visto en la última página. ¿Qué es?, pregunta Nightingale. Por cierto, le dice el prota cambiándole de tema, ¿cuál fue tu resultado en la prueba de capacidad de combate? Y esto exalta a Nightingale. Esto es un secreto, dice ella. Oh, parece estar frustrada debido a Ana, piensa el prota. Ah, lo encontré, dice el prota, seleccionando una página. Veamos, las 4 piedras mágicas fueron registradas como desconocidas. Probablemente para mantener el secreto, la sociedad de investigación no registró en sus libros eso. Y Agatha simplemente se carraspea la garganta. La mayoría de las piedras mágicas que se necesitan provienen de los demonios de alto nivel, y por ello, aunque tengamos los registros, no podemos crear uno. Y aún así, pusiste un objeto tan preciado en el salón. Las trascendentales te odiarían, le agrega Nightingale. El prota simplemente se ríe nervioso. O si las trascendentales vieran su sello allí, se pondrían tan furiosas que hasta volverían a la vida, le dice Nightingale. El prota la mira y piensa, probablemente eso debe ser tan preciado como una docena de kilos de dinamita. Sin embargo, agrega Agatha, aunque los sellos sean creados al conectar piedras mágicas, los materiales que se necesitan para transmitir el poder mágico son muy complejos. Y sobre todo, algo muy importante es que se necesita la sangre de las brujas. ¿Qué? El prota se sorprende. ¿Me oyeron bien?, dice Agatha. La sociedad de investigación estaba descubriendo la naturaleza del poder mágico y realizaron miles de experimentos. Eventualmente comprobaron que la carne y sangre de las brujas, los demonios y las bestias demoníacas son completamente diferentes en su naturaleza, y sus funciones también son completamente diferentes. Sangre y carne de brujas, piensa el prota. ¿Cuáles son sus funciones? Y Agatha simplemente le dice: la creación del ejército del castigo de Dios. ¿Usaban la carne y la sangre de las brujas que falle?, le pregunta el prota. No, dice ella. Al igual que con los demonios, la sangre de las brujas debe ser tomada de una bruja viva. Ese era el secreto más importante que la sociedad de investigación. No mucho después que comenzara el experimento, yo me fui de la torre de Ciudad Sagrada. Lo único que yo sé sobre el experimento es que se usaba la sangre de las brujas viejas y débiles, al mezclarse con las piedras de retribución de Dios e inyectarla en los cuerpos de los normales, los cuerpos que los normales cambiaban. A juzgar por el libro antiguo que encontraron, esa investigación debió ser todo un éxito. ¿Cuánta sangre era necesaria?, pregunta el prota. Agatha le responde: más de la mitad. La sangre debe ser más de la mitad de una persona. De lo contrario, el poder mágico que contiene será rechazado con el de la otra, y su efecto también se reducirá enormemente. Lo que están suponiendo es correcto. Una bruja moría por cada experimento, y los normales apenas podían sobrevivir al recibir el poder de la erosión de la sangre mágica. Al principio, ninguno podría sobrevivir. Una gran cantidad de miembros de la sociedad se opusieron a experimentos porque creían que los normales jamás podrían obtener poderes mágicos. De no ser por la insistencia de la líder Alice, puede que ese proyecto no fuera llevado a cabo por completo. Pero ahora, dice el prota, la iglesia tiene una gran cantidad de guerreros del castigo de Dios. Según la información de Tilly, puede que sean 500 o 1000 guerreros del castigo de Dios. Suponiendo que el éxito registrado al que se refieren las notas en el incremento de la tasa de transformación al 10%, eso significa que al menos la mitad de las brujas han sido asesinadas. Y además, no creo que esa gente reuniera a una gran cantidad de brujas viejitas. El prota empieza a impacientarse por la impotencia. La iglesia arrestó y crió brujas para poder drenarles la sangre y crear a esos poderosos guerreros extraordinarios.
piensa mientras tanto. Malditos sean. Miles de brujas con toda clase de poderes mágicos murieron en vano en esa ciudad sagrada. Y además las marcaron como malignas para que la gente las aborreciera. Luego voltea a ver a Nightingale, que ella le está tomando del hombro. Una organización tan repugnante como esa debe ser destruida. Da igual si sus intenciones eran luchar contra los demonios. No se preocupen, dice el prota. Yo acabaré con ellos. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el alojamiento de las brujas. Nightingale, ya puedes ir a bañarte, le dice Wendy, que está con su toalla. Y de repente se fija y se asusta. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué es lo que estoy viendo?, dice ella. Y al parecer Nightingale estaba intentando estudiar. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Nightingale?, dice Wendy. ¿De verdad estás estudiando los fundamentos teóricos de las ciencias naturales? Wendy, le dice, se te cayó la toalla. Y Wendy se tapa, asustada. Oye, Nightingale, le dice Wendy. Así es el amor, a veces van a pelear, pero cuando lo reflexiones, te vas a dar cuenta de que no fue nada serio. Duerme un poco, y cuando despiertes te sentirás mejor. ¿De qué estás hablando?, le pregunta Nightingale. De ti y de su Alteza. Las peleas son temporales. No tienes que preocuparte por eso, le dice Wendy. ¿Por qué habría de pelearme con él?, pregunta Nightingale. Y entonces Wendy se preocupa. ¿Me equivoqué?, piensa ella. ¿No pelearon? Entonces, ¿por qué se te dio por estudiar tan de repente? Bueno, dice Nightingale, y recuerda que antes el prota le había dicho, Nightingale, ¿no estarás planeando...? Nightingale le decía, ¿ir a luchar contra la iglesia por mi cuenta? No soy tan estúpida. Si fueran tan débiles como para ser destruidos por una bruja, alguna lo habría hecho desde hace mucho tiempo. Su principal objetivo es la creación de guerreros del castigo de Dios para fortalecer la iglesia. Si hay extraordinarias entre las brujas que la iglesia crió, ciertamente ellas no las drenarían la sangre. Incluso el tratar de escapar de la niebla no garantiza la seguridad al enfrentar a las brujas leales a la iglesia. Cuando comencemos la guerra contra la iglesia, la estrategia más segura será presionar hacia adelante, paso a paso detrás de la línea defensiva del primer ejército, continúa diciéndole el prota. Sin importar qué enemigos enfrentemos, todos son iguales ante las balas. Yo ya decidí que en el nuevo mundo, las brujas podrán tener una vida sin miedos ni angustias, al igual que la gente normal. Nightingale, al ver su cara decidida, se acerca a él y choca su frente con la suya. Lo sé muy bien, sé que cumplirás, le dice ella. Y ahora regresamos al presente y Nightingale le estaba explicando todo eso a Wendy. Y por eso, dice ella, siento que tengo que hacerme más fuerte para poder hacer algo en las futuras batallas que tendremos para destruir a la iglesia. Ya veo, dice Wendy. No pensé que los monasterios construidos por la iglesia eran para obtener la sangre de las brujas. De no ser por Ash, que despertó como una extraordinaria y me salvó, yo ahora no sería más que un cadáver al que le drenaron la sangre. Tuve mucha suerte. Y luego piensa, tras irse y dejando a Nightingale estudiar, yo creo que Nightingale está haciendo lo correcto. Tal vez el ambiente en el castillo es tan relajado que he olvidado que nuestros enemigos siempre han estado allí, muy cerca. Ya sea la iglesia o los demonios, esas amenazas no han sido eliminadas. Comparada con mis hermanas, quienes se esfuerzan mucho por aprender, yo soy demasiado distendida. Tienes razón, dice ella. Yo también tengo que ponerme a estudiar mucho. A partir de hoy voy a pasar 2 horas cada noche estudiando los conocimientos de su Alteza antes de irme a dormir. Esforcémonos juntas, ¿sí?, le dice Wendy, toda emocionada. Pero cuando se acerca a ver, ve que Nightingale ya se quedó dormida frente a los libros. Ahora cambiamos de escena. Mis ciudadanos, dice el prota, vamos a ser testigos del momento en el que lanzaré nuestro nuevo barco al agua. Y vemos el enorme buque que fue construido con cemento. E inmediatamente el buque es lanzado hacia el agua. Y vemos que funciona perfectamente. ¡Santo cielo! ¡Flota de verdad!, dice un abuelo. Pero, ¿de verdad está hecho de piedra?, agrega otro. Realmente construyeron un barco en tan solo medio mes. ¡Increíble!, agrega uno último. Por supuesto, ¿no lo ves?, responde el otro. Su Alteza no nos mentiría. También hay nuevos anuncios de reclutamiento en los boletines de la plaza. Buscan capitanes y marineros. ¿Alguien sabe siquiera cómo navegar un barco de piedra? No lo entiendo, dice Nightingale. ¿Para qué decirle esas cosas a la gente? Es para promover el poder nacional, le dice el prota sonriéndole. ¿Qué?, se pregunta Nightingale. O sea, explica el prota, para que contemplen los tremendos cambios por los que el pueblo ha pasado. Probablemente nunca esperaste ver un barco hecho de cemento que pudiera flotar en el agua antes de ver a este Little Town. Y bueno, vemos que el Little Town es el primer barco que fabricó el prota, pues. Mi gente piensa de la misma manera.
Una vez que se dan cuenta de que nadie es imposible, crecerá en ellos un sentimiento más grande de pertenencia al pueblo. Es una mejora profunda en la forma de pensar, la cual se convierte en la creencia de que no hay nada que no puedan lograr. Yo no lo entiendo muy bien, dice Nightingale. Solo tienes que verlo, dice el prota, como una forma de propaganda, y con eso bastará. Una vez que el territorio se vuelva próspero y poderoso, la mentalidad de su gente inevitablemente experimentará grandes cambios. Y vemos que un abuelo está observando el barco y dice: para un velero, solo construir la taquilla tomaría más de un mes, pero se tiene que esperar hasta que la madera esté totalmente seca y luego curarla con vapor. Eso es un proceso muy complicado que no puede hacerse en tan poco tiempo. ¿Cómo es que estás tan familiarizado con la construcción de barcos?, le pregunta el pelirrojo, que antes había sido golpeado por reclamarle que no le daban comida. Alguna vez fui capitán, muchacho, le dice el abuelo. Cuando era joven, solía navegar transportando mucha mercancía a través de la comarca del viento y del mar, en el pueblo de Clearwater, y viajé a lugares tan lejanos como serían el Reino del Amanecer y las islas de los fiordos. Y luego pasó algo y ahora estoy aquí. Nunca me habías hablado sobre nada de eso, le dice el pelirrojo. Nunca me preguntaste, niño, le responde el abuelo. Parece ser que en 1 o 2 años la flota de su Alteza estará navegando a través de todos los ríos del reino de Grey Castle. He decidido que quiero aplicar para el puesto de capitán. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el bosque, en medio de toda esa nieve. Vemos que hay un jabalí que está olisqueando algo, y escondidas entre los matojos vemos que está Lightning y Maggie sin hacer ningún tipo de ruido, observando ese jabalí. Y Lightning saca su cuchillo. Sin embargo, desde atrás aparecen las lianas de Leaf, que toca a Lightning. Encontré a mis presas, una joven y un ave, se escucha que dice Leaf, y las dos dan tremendo susto. Oh, me asustaste, hermana Leaf, dice Lightning. Perdónenme, dice ella, así está mejor, y de repente aparece de entre las ramas. Esto asusta aún más a la pobre Lightning. Bueno, por lo menos no estoy hablando con un espectro, dice Lightning. Hasta creciste de un árbol, se sorprende Maggie. Y luego empieza a picotearle la mano, que parece corteza. ¿De verdad eres un árbol, Q? ¿Puedes aparecer en cualquier lugar a voluntad dentro de este bosque?, le pregunta Lightning. Siempre que sea en plantas en el territorio que estén bajo mi control, le dice Leaf. Si puedo controlar este vasco bosque, seré de gran ayuda para su Alteza, ya sea a luchar contra las bestias demoníacas o para recolectar suministros. Sin embargo, esto es muy diferente al círculo ecológico del jardín del castillo. Solo puedo expandir mi área de influencia gradualmente, un poco cada día, para obtener más control. Es una sensación increíble. En un instante puedo cruzar desde un extremo del bosque al otro. Me hace sentir como si fuera un ave. Hay muchas criaturas ocultas debajo de cada centímetro de tierra. Si miran por abajo de las raíces de las plantas, se pueden sentir a los animales durmiendo, a los insectos caminando, a los cadáveres en descomposición y también a las pequeñas fuentes de agua. Oh, todo eso es raro, se queja Maggie, mientras que Lightning la toca. ¿Cómo puedes decir que eso es raro cuando tú puedes convertirte en un ave demoníaca gigante? Y entonces de repente el jabalí nota que hay movimiento por los árboles. ¡Oh, se escapa!, dice Lightning. No importa, dice Leaf. Síganme. Y posteriormente una de sus enredaderas empieza a salir. ¿De verdad quieren atraparlo ustedes mismas? Puedo capturarlo y atarlo con enredaderas y arrojarlo a los pies de la muralla del pueblo, se ofrece Leaf. Claro que sí, dice Lightning. Las exploradoras buscan más que solo resultados. El proceso es a veces más memorable que los resultados, dice. Y posteriormente se lanzan en busca del jabalí. A mí no me molesta siempre que haya carne, Q, se dice Maggie. Y vemos que se encaminan persiguiendo al jabalí y este se dirige hacia una corriente de agua. Y de un momento a otro, ¡fra! Lightning clava su cuchillo en el jabalí. ¡Grrr! El jabalí empieza a gruñir. Sin embargo, no puede avanzar mucho más. Posteriormente, voltea a verla. Mientras tanto, tanto Maggie como Leaf están observando ese jueguito. Está jugando con la presa, dice Leaf. Lightning dice que así es más desafiante, Q, responde Maggie. Y posteriormente vemos que el jabalí finalmente cae, presa de los ataques de Lightning. ¿Qué les pareció?, dice Lightning. ¡Lo logré! Primero vamos a desangrarlo. Su Alteza dice que la carne sin rastrojos de sangre es más sabrosa, dice Lightning. Vamos, deprisa, dice Maggie. Bájalo antes de que llegue al punto de que se eche a perder de ese que siempre hablas. Y en medio de todo eso, de repente, Leaf nota algo extraño. ¿Qué pasa?, dicen las otras brujas. Algo no está bien, dice Leaf.
Hay 2 lobos grises acercándose a este lugar. Ese tipo de animales suelen vivir en lo profundo del bosque y no se acercan al pueblo fronterizo, ni siquiera en invierno. Pero de repente ve qué es lo que está pasando. ¡Esperen! ¡Esos son demonios! Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Si quieren continuar leyéndolo, háganlo a partir del capítulo 242. Todos los links recuerden que están en el Discord. Nos vemos la siguiente vez. Yo soy Jiraiya Sama. ¡Chao!